Hoy estoy con María José Oliva, una de las fundadoras del Club de Toastmaster Sevilla. Y hoy es un día muy especial porque se cumplen 8 años en el que se fundó el club. Así que, María José, muchísimas gracias por estar aquí. Es un Gracias, Antonio. placer porque además yo considero que es muy importante conocer la historia de las personas y también la historia de las organizaciones, porque si estamos hoy aquí en el presente, en el 20 de junio de 2020, es gracias al pasado, a que en 2012 un grupo de personas decidisteis fundar este club de Toastmasters de Sevilla. María José, por favor, cuéntanos acerca de esos orígenes. Pues yo recuerdo perfectamente el día que fui a la primera reunión. Unos días antes me había llegado un email de Eduardo, que fue el primer presidente y realmente fue el fundador del club. Y él lo que decidió para intentar buscar a gente que él pensaba que pudiese estar interesado fue mandar un email a todos los becarios Talentia. Yo tuve una beca Talentia para ir a estudiar al extranjero. Las becas Talentia son becas que pagan estudios de posgrado en universidades extranjeras, que suelen ser universidades de prestigio. Y entonces pues me llegó esta invitación de Eduardo sobre un club de oratoria y, y básicamente una invitación. Entonces dije, bueno, pues voy a ir porque en ese momento yo había vuelto a España, todavía no tenía muchas actividades extraescolares después del doctorado, porque estaba haciendo el doctorado. Y, y recuerdo perfectamente que le dije a mi marido, que entonces era mi novio, le dije, voy a ir a este club de oratoria. Y él, viniendo nosotros, que habíamos estado en Cambridge, donde hay muchos clubes que suelen ser un poco cerrados y elitistas, me decía, eso suena a que eso va a ser elitista. Y le dije, bueno, yo voy a ir, voy a probar a ver qué pasa. Y entonces fui y así fue. Y desde eso fue en 2012 y estuve en el club hasta 2015 porque ya me vine de nuevo a Inglaterra. Y realmente era todo lo contrario, no era nada elitista y quiero solamente para dar un poco de contexto. Estamos en Sevilla en 2012, en plena crisis, y lo que más me llenó del club fue que realmente representaba lo que España y lo que Sevilla necesitaba en ese momento. Había muchas personas que habían perdido su trabajo, España como sociedad nos habíamos dado de bruces en el hecho de que ya los trabajos no eran para toda la vida, que tú hacías una carrera y ya trabajabas siempre de lo mismo, sino que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir formándose y hay que adquirir competencias transversales. Y eso, desde mi punto de vista, eso era lo que representaba Toastmasters en ese momento. Y eso creo que es lo que diferencia al Club de Sevilla de otros clubes. Y en fin, pues aquella sí fue. Realmente fui a la primera sesión y de ahí ya dijimos, bueno, pues vamos a montar el club y me lancé de lleno, ya me metí directamente a la junta directiva porque en ese momento era la primera sesión que habíamos tenido y simplemente ni siquiera sabíamos qué teníamos que hacer. Nos habían dado una sesión de prueba nuestros padrinos, que eran los del Club de Marbella, y, y recuerdo perfectamente que creo que fue, no sería ni 2 o 3 meses después de abrir el club. Tuvimos una señora que vino de Nueva York, que se llamaba Verónica, y, y vino a una de nuestras sesiones porque venía de visita con su hija y quería venir a visitar un club Toastmaster. Y ella vino con sus libros y sus manuales y teníamos que escribirle del rol que había hecho, escribirle una evaluación en el manual. Y nosotros ni siquiera sabíamos que había que escribir evaluaciones en los manuales, no sabíamos que había que... Solamente evaluábamos a la gente los discursos, no entendíamos qué era el CC ni el CL. Bueno, ahora ya, claro, ahora es Pathways, pero entonces era diferente y teníamos que ir con el manual escribiendo cada día. Y entonces, lo que sí recuerdo de aquel momento es que era aprender haciendo, no, nadie vino a explicarnos. También otro reto que teníamos como club es que el área nuestra ocupaba desde Sevilla hasta Valencia, con lo cual el gobernador de área no podía estar visitando el club cada 2 por 3 para estar allí con nosotros y guiarnos un poco a lo largo del camino, como ocurre, por ejemplo, aquí en Inglaterra.
las áreas muchas veces son una misma ciudad, nada más es un área. Con lo cual el gobernador de área puede estar visitando los clubes cada vez que necesiten o de vez en cuando. Nosotros era mucho, al principio dando palos de ciego, metimos roles que no existían, como el de lenguaje corporal, que no existe y solamente existe en Toastmasters Sevilla. Y la verdad que fue un momento muy, muy bonito, porque creo que la motivación era altísima, estábamos todos muy ilusionados. Al principio necesitábamos conseguir suficiente gente, así que apuntamos a miembros de la familia para intentar llegar a los 20 primeros que podíamos, pero todos estábamos motivadísimos y se hizo mucho trabajo. Aussie hizo muchísimo trabajo con el blog, con el Twitter, y realmente ella fue la que lo dio a conocer fuera. Y Eduardo, por supuesto, que fue el primer presidente, tenía que mantener aquello a flote. Pero sí, la verdad que fue un momento muy bonito. Sí, además, tú también has sido vicepresidente de membresía y también has sido presidenta del club. ¿Qué nos puedes contar acerca de anécdotas, de vicisitudes que habéis tenido, de altos, de bajos? Pues yo tomé la presidencia en 2014. Bueno, primero fui vicepresidente de membresía, que fue mi primera experiencia en la junta directiva. Luego pasé un año fuera de la junta directiva porque ese año me fui de estancia al extranjero y volví otra vez, lo retomé en 2014, cuando cogí la presidencia. Lo que ocurrió entre medio, primero el primer año del club empezamos a aumentar el número de personas, hicimos muchas sesiones extraordinarias porque necesitábamos darla a conocer. Y luego hubo un año, porque hubo una transición de presidencia, que fue el año que primero lo tomó Aussie y unos cuantos meses después Aussie se tuvo que ir porque le dieron un máster en Shanghái y entonces se tuvo que ir y lo retomó Ángeles. Una anécdota graciosa es que llegamos a un punto en que decíamos que todos los presidentes del club, en el momento en el que eras presidente, después te ibas al extranjero, porque Eduardo se fue a Toulouse, luego vino Aussie, que 6 meses después se fue a Shanghái, Ángeles también se fue a Bruselas y luego lo cogí yo, que también me fui justo después de la presidencia. Entonces parecía que la presidencia era como una catapulta a irte al extranjero. El momento en el que Ángeles tomó el club fue un momento muy crítico, porque el club había decaído mucho, teníamos muy pocas personas viniendo a las sesiones, y yo realmente me gusta, y siempre lo digo, y me gusta reconocer la labor de Ángeles, porque ella realmente tomó el club en un momento mucho más difícil del que creo que lo tomamos muchos de nosotros, y fue capaz de sacarlo adelante. Además, también otro problema que hubo en ese momento fue que no fue problema, fue realmente una oportunidad, pero vino con un reto muy grande, que fue tener que organizar el concurso de división, que entonces la división englobaba toda España. Y en este momento ninguno de nosotros habíamos ido siquiera a un concurso de área. No sabíamos qué era un concurso de área ni un concurso de división, y teníamos que organizar un evento tan grande para tantas personas sin ni siquiera saber qué estábamos organizando. Y la pobre Ángeles se pasaba todo el tiempo en el teléfono con los que entonces eran el gobernador de división y otros big dogs de otros máster, entonces era España. Sí, además Entonces, cuando... en el canal de YouTube está ese vídeo que además, bueno, se ve a Eduardo, estás también tú, está también Fátima, está Teresa Rojo, que actualmente también están en el club, que son pues, de las más veteranas. Bueno, Sí, Teresa Rojo es la más veterana que tenemos en el sí, club ahora sí, mismo. sí. Y además, Fátima y Teresa, precisamente por esa continuidad y que han seguido estando siempre, han sido como la línea vertebral del club, porque además han estado muy volcadas en la parte, sobre todo, por ejemplo, Fátima en la parte de discursos, Teresa también, con lo cual creo que eso ha ayudado mucho a que todos los que estábamos alrededor supiéramos hacia dónde íbamos, porque al principio no teníamos a nadie, no era haber llegado a un club en el que había personas que ya hubiesen alcanzado su CC, su ACB, como sea ahora que se llaman Pathways.
Pero el tener a una persona que iba tirando de nosotros, iba como pionera, iba lanzándose a lo que venía después y seguía haciendo discursos, la verdad que motivaba mucho y nos dio mucho impulso. Y después ese concurso de área también nos dio mucho impulso y creo que nos ayudó a tener más proyección en el resto de la división o el resto de España en ese momento. Y nos dio también proyección a nosotros para saber qué es lo que había afuera, porque hasta ese momento nosotros pensábamos en Toastmaster, como Toastmaster Sevilla, como el club en sí, y solamente a nivel de la ciudad. Mientras que ya en ese momento ya nos volcamos un poco en, bueno, somos este club de Toastmasters de Sevilla y vamos a enseñarle a la gente de fuera lo bien que se hace en Sevilla. Y creo que ese concurso de división fue ese momento de partida. Sí. Después, creo que estábamos hablando de lo que es estar en la junta directiva y las responsabilidades de tomar pues, bien sea la presidencia o cualquier rol de oficial. Para mí, y siempre se lo he dicho a todo el mundo, yo he aprendido más como miembro de la junta directiva que como miembro de Toastmasters, incluso en los momentos en los que estaba haciendo más discursos. Que por supuesto se aprende mucho haciendo discursos y se aprende, pero creo que lo que se aprende como miembro de la junta directiva no se puede aprender en ningún libro, no se puede aprender en ningún manual. Y te da un bagaje, desde mi punto de vista, a mí me lo ha dado, un bagaje de que después, de cara a la vida laboral, ayuda muchísimo y te hace aprender muchísimas cosas, ser organizado, aprender a motivar equipos, porque incluso si tú no eres presidente y eres membresía o eres relaciones públicas, tienes que saber motivar y eso después te hace aprender de cara a tus discursos también. No sé si me explico, que al aprender a motivar, al aprender a entender a la gente, después aprendes también cómo tienes que dar un discurso, porque un discurso realmente es pura empatía y es entender cómo va a reaccionar tu audiencia con respecto a lo que tú hagas. Y desde ese punto de vista se aprende mucho estando en la junta directiva, que por supuesto tiene momentos muy estresantes y eso no lo voy a negar. Tiene momentos muy, muy, muy estresantes y momentos en los que ya quieres tirar la toalla y no puedes más, pero cuando yo miro hacia atrás y miro mi carrera profesional, aprendí mucho en ese momento y de hecho son anécdotas que yo utilizo ahora en entrevistas de trabajo, en muchísimas facetas de mi vida. Interesante lo que dices y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo este año he estado como vicepresidente de Educación y realmente ha sido un enriquecimiento impresionante. El estar pendiente de cada socio. Bueno, hay una frase, comentaba yo este miércoles, que había sido también la elección de los nuevos oficiales para este curso, comentaba, me ha liado Antonio Quirós. Es la frase que más he escuchado yo este año, porque ciertamente el animar a que otros hagan un rol, den un discurso, participen en algún proyecto, totalmente de acuerdo contigo, cómo tienes que estar pendiente de qué es lo que le puede interesar al otro, cómo se lo plantea, si es el momento adecuado. Totalmente de acuerdo contigo que realmente estando como oficiales se aprende muchísimo y se desarrollan muchísimas habilidades de liderazgo, porque ciertamente Toastmaster tiene esas dos áreas que desarrollamos, la oratoria, la comunicación y el liderazgo. Y efectivamente, ahora que se han elegido, han sido las elecciones del nuevo comité, del nuevo equipo de oficiales para este año 2020-2021, ¿qué mensaje nos puedes dar, María José, con toda tu experiencia? Bueno, no solamente a los oficiales, sino también a todos los socios, pero especialmente a los oficiales. Pues a los oficiales el mensaje que os doy es el mismo mensaje que les di a mis oficiales en el momento en el que yo tomé la presidencia, que un rol de liderazgo
es como ser un padre o una madre. Que llega en ese momento uno tiene que olvidarse de sí mismo y mirar por el bien común y mirar por la familia, que en este caso es el club. Creo que es muy importante echar ese paso atrás y darse cuenta de que impulsando a las personas que tienes alrededor, tú también te estás impulsando y tú también estás aprendiendo y que lo que tú consigues lo puedes medir por lo que los demás han conseguido. Y, y esa es la forma en la que yo veo el liderazgo y la que yo después en mi vida profesional he intentado siempre dirigir equipos y creo que siempre me ha, me ha dado buenos resultados, porque al fin y al cabo tenemos que tener también esa vena un poco altruista, y porque creo que además es lo que nos hace después sentirnos bien y sentirnos orgullosos de lo que hemos conseguido. Y después al resto de los miembros del club, eh, el consejo consejo, es que puedo daros tantos consejos, pero realmente Adelante, no deberíais adelante. escuchar ninguno. ¿Consejo o mensajes? Como tú quieras enfocarlo. Mensaje, que no perdáis nunca la esencia de lo que es Toastmaster Sevilla. Y para mí Toastmaster Sevilla son dos cosas. Primero, es ese club que, como dije, que apareció en el momento de la crisis y que representa lo que debemos ser. La palabra carrera en España siempre se define estudiar el grado o la licenciatura y pensamos que ya una vez que se termina de estudiar eso, ya no hay que aprender nada más en la vida. Y no es así. Realmente eso solamente es el comienzo de, por ejemplo, en inglés la palabra carrera hace referencia a toda la vida laboral hasta que nos jubilamos, porque tenemos que estar aprendiendo continuamente y tenemos que estar reinventándonos continuamente, porque nuestra, nuestra carrera profesional, sea como sea, va a continuar variando. Y para mí esa es la esencia de Toastmaster Sevilla, que otros clubes no tienen, porque son clubes en los que la oratoria lo hacen solamente como si fuera un hobby. Y desde mi punto de vista no es solamente un hobby, es un hobby que disfrutamos, pero que al mismo tiempo también nos sirve para nuestra vida personal, familiar y profesional. Y la segunda, desde mi punto de vista, la segunda cosa o esencia que caracteriza a Toastmaster Sevilla es que siempre hemos sido como una familia y hemos visto el club como una familia, como un grupo de amigos. Yo después he fundado clubes Toastmaster aquí o he ido también a sesiones de otros clubes Toastmaster en Inglaterra y no había esa conexión entre los socios que había en Toastmaster Sevilla. Nunca nos fuimos de cervecita, nunca nos fuimos a pasar un rato o a hacer una actividad fuera o todos juntos a un concurso de área, a un concurso de división. Y eso es algo que, esas dos cosas a la vez, no todos los clubes lo tienen, porque un club corporativo, cada uno después se va por su lado. Un club que sea exclusivamente comunitario, que no tenga esa parte profesional, después no tiene tanto aprendizaje. Y creo que Toastmaster Sevilla ha conseguido de alguna forma englobar las dos cosas de una forma muy espontánea y muy natural. Entonces yo creo que eso no deberíais perderlo nunca. Pues muchísimas gracias, María José. Un auténtico lujo en este día de aniversario, 8 años ya, de Toastmaster Sevilla, poder contar contigo. Y nos encantará que puedas visitarnos, igual que hace una semana estuviste en esta sesión online, que puedas visitarnos cuando tú puedas y te apetezca, porque tienes los brazos abiertos, porque contar con fundadores como tú es un auténtico lujo. Muchísimas gracias, María José. Gracias a ti, Antonio.